Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe de Eco by Verónica Uribe y hoy le damos la bienvenida a la audiencia y le damos la bienvenida a Leila Sandoval que nos viene acompañando hoy, una mujer de Dios, una amiga que he tenido por muchos años y tenemos la dicha de tenerla hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Leila? Hola, Verito, gracias, súper bien, súper contenta de que me hayas invitado tan bella, súper agradecida con el Señor porque de ver cómo el Señor ha hecho cosas contigo, de ver estos cuadros maravillosos que el Señor puso un sueño en ti y ver la fidelidad de Dios que ahora estás abriendo otro campo, entonces súper contenta y agradecida con el Señor de que me hayas invitado. Ok, ok, yo estoy súper contenta que me hayas aceptado la invitación. Leila, cuéntame de ti, ¿quién eres? Bueno, yo soy Leila Sandoval, yo nací en Colombia, en Bogotá. Ujú. Soy casada, felizmente casada, y tengo un esposo maravilloso, Dios lo bendiga, lo guarde, y dos hermosas princesas que el Señor también me ha prestado, son Ujú. prestadas. Sobre. Bueno, no sé qué más quieres que te cuente. Bueno, listo. ¿Y cuántos años tienen tus hijas? Tengo una de 17 años y otra de 11 años. Ok. Leila y yo nos pusimos de acuerdo para tener bebés. Mentiras, la primera no nos conocíamos, pero ya Casi, casi. casi que... Y después quedamos esperando bebé y se nacieron 5 días antes. Yo me, 5 días, no, sí, no, ese embarazo fue, Very, sí. sí, Yo me acuerdo sorpresa. cuando tú una vez me llamaste y me dijiste, estamos pensando con Carlos en tener bebés. Y yo, uy, no, mucha loca, otro bebé. Yo como que, Las dos con ya con yo casi 7 años, dije, sí. y unos mesecitos después, pero estoy embarazada Sí, también. ay, sí, Sí, entonces, espectacular. sí, entonces, tenemos a Laurita, Laurita, Matías, que se llevan 6 semanas, no, como 8 semanas, Laura cumple en septiembre y y Mati Mati cumple en 30 de julio. Entonces son dos casi de la misma edad, y Valentina y Tomás se llevan 5 días. 5 días. Sí, Sí. Y eso sí. que Tomás iban a ser primero, ¿te No, Tomás, acuerdas? pero Valentina ganó. Ay, sí. Aterrizó primero. La Vale. Sí, los Sandoval son una familia muy querida para nosotros. Hemos pasado muchas cosas juntos Sí. y ha sido una gran bendición haberlos conocido y son nuestros amigos queridos. Rodri no está aquí, pero va a venir. Un Un día día, va a venir, y con pues Carlos. con Carlos, obviamente. Carlos es el que lo va a entrevistar. Entonces, bueno, queremos saber qué ha hecho Dios en tu vida y quiero saber cómo Leila es una mujer creyente. Leila, cuéntame desde hace cuánto estás en los caminos del Señor. ¿Cuándo fue la Wow, primera vez que escuchaste acerca del Señor? ¿Cómo es tu historia? wow. Bueno, mi historia es la primera vez que voy a contar. Bueno, con Oh. tanto así. ¿Qué te digo? ¿Cómo conocí al Señor? Eso es un proceso, porque más o menos cuando yo tenía 15, 16 años, yo me acuerdo que nos llevaron a una convivencia, que es como un retiro de un día. En ese Del entonces el colegio. colegio nos lleva a Ujú. una convivencia donde hay unos jóvenes impresionantes, donde ellos nos llevan un lugar de juegos, te hacen actividades diferentes. Y al final del día, ya cuando todo se iba a acabar, ellos tienen un tiempo como de contar sus vidas Mm, y contar su testimonio. Y mm, entonces habían diferentes testimonios y ellos empiezan luego, primero uno, luego yo creo que eran como 4 jóvenes que empezaron a contar sus testimonios de ujú. cómo Jesús había impactado sus vidas Wow. y cómo ellos estaban ahora ministrando y sirviendo al Señor para otros jóvenes. Mm, Y recuerdo que estábamos ahí, éramos como unas, no sé, como unas 80 muchachas, éramos solo wow. niñas. Y de repente yo empiezo a llorar, una por acá, otra por acá, Mm, quebrantadas. En ese momento pues no entendía nada que estaba pasando mm, y me quebranto yo también, era un llanto y un llanto y un llanto que yo no podía controlar, que mm, recuerdo tanto que la amiga que estaba al lado mío me dijo, ¿y por qué lloras si a ti no te ha pasado nada de esto? Y mm, yo tampoco podía entender. Y entonces como era tanto el llanto, pues para respetar a las otras, nosotras nos empezamos a salir del lugar. Y recuerdo que esos jóvenes atrás empezaron a orar por nosotras mm. y de repente vino una paz que yo decía, yo en ese momento no entendía, pero fue algo sobrenatural. A mí me entró una paz que yo solamente gemí y me calmé y yo pude volver a la reunión. Mm,
de ahí como no entendía nada, empecé con un grupo de jóvenes en ese lugar, ahí en Bogotá. O sea, después de Y que, o sea, eso fue la reunión y después te dijeron que te invitaron a un grupo de vida o un grupo de jóvenes, una reunión de jóvenes. había una reunión de jóvenes y yo Ujú, seguí yendo. ujú, Y ya pues, cuestiones, yo estaba bien jovencita, 15, 16 años. Después alcancé a ir como, no recuerdo, como de pronto 2 años. ujú, Y luego ya me entré en la universidad, me casé, me vine a este país. ujú, Y es en este país, al año de estar acá, el Señor nos puso en una iglesia maravillosa, con líderes espectaculares, maravillosos, gente de Dios. Y es ahí cuando empiezo a entender que Dios quiere caminar conmigo y que quiere una relación conmigo. mm, Y ahí también viene un quebrantamiento y me doy cuenta que lo que me había pasado 10 años atrás era el Señor que había tocado mi corazón, pero yo no mm, entendía. Pero que esta vez Él ya se estaba presentando como que, mira, yo quiero tener una relación contigo. mm, Y empiezo a conocer al Señor, empiezo a crecer, empiezo a leer su palabra y empiezo a crecer en relación con Él y me empiezo a dar cuenta que Dios es un Dios personal, que Dios es un mm, Dios real, que Dios es un Dios que habla, que Dios es un Dios que se manifiesta, que Dios es mm. un Dios que quiere cambiar mi corazón, que quiere transformarme y me empieza a mostrar cosas en el pasado que Él siempre estuvo y siempre había estado pendiente de mí y que ahora él quería como mostrarme más de él y que yo le conociera más. Así, Como, así ¿nos puedes fue. dar un ejemplo de cómo, o sea, qué cosas se mostró, si puedes compartir qué cosas se mostró cuando estaba del pasado, que él estaba ahí, situaciones que tú dices que él estaba ahí? Claro, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niña, a mí me dio una enfermedad que se llama meningitis y para los que conocen la meningitis es muy poco probable y hace, imagínate, ya tantos años atrás que alguien sobreviviera y además era una niña de 1 año. Wow. Entonces era bien difícil que sobreviviera y al principio, como era una enfermedad que no se conocía, no se sabía, los doctores no sabían tratar. Y lo que mi mamá y mi papi cuentan es que ellos me llevaron a diferentes doctores y no podían saber qué era. Y ya al final prácticamente mi mami me decía ya que voy a comprar ese ataúd porque la niña no comía, o sea, comía era por gotero para mantenerme como un poquito hidratada. Hasta que Dios permite que mi mami me lleve a un doctor y él inmediatamente le dice lo que ya tienes meningitis, inmediatamente al hospital. Entonces de ver, y el doctor, ese doctor le dijo, no le garantizo que la niña quede bien, ella puede quedar paralítica, puede quedar con problemas, puede quedar, bueno, Wow. le dio todas las consecuencias de la enfermedad. Y, y no, el Señor hizo un milagro conmigo. Wow. Entonces, de ver cosas así, eh, Tremendo porque sí, la meningitis es mortal, o sea, y si no sí, te habían llevado a tiempo no, al médico y no habían visto, completamente, diagnosticado, wow, exactamente, tremendo. completamente inconsciente. Entonces, de ahí ya veo después como el Señor siempre, y siempre hubo algo en mí desde pequeña que siempre me llamó las cosas de Dios la atención. Mm, Cuando yo veía que alguien compartía la palabra, cuando yo vi a esos jóvenes compartiendo la palabra de esa mm, manera, yo me quedé, yo decía, wow, cómo ellos saben, cómo ellos expresan la palabra. Y era algo que, porque cuando Dios te crea y habla palabras de vida a tu espíritu. Por eso mm, cuando tú estás embarazada, dice la palabra en el Salmo, mm, dice, porque mi embrión vieron tus ojos. mm, Es decir, que el Señor está hablando palabras de vida cuando estás embarazada, cuando una mujer está embarazada, está hablando palabras de vida. Y mm. esa semilla se queda ahí que a su tiempo esa semilla va a abrir y va a dar Dar fruto. fruto. Entonces es impresionante y a mí siempre me llamó la atención las cosas del Señor. Cuando yo lo conozco, eso fue increíble para ¿Te mí. acuerdas del momento en Mm. que tú te comprometes con el Señor? ¿Te acuerdas de ese momento que fue como tú dices, antes y después? Pues como, bueno, al principio como fue un proceso, el Señor primero me quebranta, luego cuando llego acá a los Estados Unidos, aquí a West Palm Beach, y fue como un proceso. Mm, Entonces no tengo un día así que yo diga, wow, para mí lo más impactante fue esa primera vez mm. que el Espíritu Santo me toque y me Te quebrante. Y tocó. yo digo, ¿qué es esto? Y cuando ya Mm, estoy acá, vuelve otra vez otro quebrantamiento y digo, oh, ahí es cuando me doy cuenta, este es el poder de Dios, porque mm, antes yo no lo entendía, ni nadie me dijo, ah, fue Dios, que no, nadie me explicó en ese momento y acá ya es cuando yo tengo
por el crecimiento, por leer la palabra, ya entiendo un poco más. Cuéntame de Eso cómo es. conociste a tu esposo, Ay, a mi esposo hermoso. a Rodri. Bueno, mi esposo trabajaba con mi papi, entonces yo lo conocí Y o conocí sea que tu papá ahí. sacó la escopeta apenas supo Ay, que casi, casi, la escopeta de... casi, casi. Pero no, mi papi sabía también que Rodri, obviamente sí fue un proceso de, ¿cómo se dice? Como de adaptación, sí, aceptación. aceptación. Pero papi sabía también que Rodri es un tremendo hombre y un tremendo Mm, hombre de Dios. sí. Entonces, Pero entonces, ¿cómo no fue fue? ¿Cómo así. fue? Él trabajaba ahí con tu papá. Cuéntame cómo fue, como, mejor dicho, Trabajaba y en vacaciones nosotros le ayudábamos a mi papi en sus negocios. Y entonces mi papi tenía un negocio, tenía otro lugar, entonces me dejaba ahí como a cargo, por decir algo, pues no a cargo de todo, la pero gerente del negocio, yo creo que le digo la dueña. la dueña del negocio, al favor, me hacen caso. Y ahí empezamos como a hablar, como a empezar a compartir, y él tan amable y tan, tú sabes, es que no está aquí, sino Menos mal que no está aquí. todo amable, entonces me invitaba a que me traía, ¿te acuerdas esos yogures Yoplait? Y Sí, me lo sí. traía con un ponquecito gala. Entonces Hágame el este favor, era el como que así Rodri. empezó. Ah, por eso Y te gusta luego, tanto el ponqué. Siempre el café sí, tiene que ser sí, con sí, ponqué. sí. Y luego ya me decía, vamos, te acompañó al bus, me acompañaba, entonces ya las conversaciones fueron más largas y así se fue desarrollando como una amistad y luego ya una relación. Así, Wow, así, tremendo. sí. Entonces, cuéntame cómo fue tu llegada aquí a Estados Unidos. O sea, ¿qué los hizo venirse para acá, para este país? Yo creo que una locura también porque teníamos a Laurita de 1 año, mi Mm, primera hijita de 1 año, y como ese deseo de siempre tú querer progresar, de salir adelante, de tener un cambio. mm, Y eso y fue bien interesante porque Rodri tiene unos amigos que eran como amigos de toda la vida. Ellos estaban en Chicago y le dicen a Rodri, siempre le habían dicho, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Y cuando ya como que tomamos la decisión y decimos, bueno, nos vamos, ellos estaban en un proceso de papeles y en Chicago al parecer la situación es bien difícil con la inmigración o bueno, mm, no sé. Para ellos había sido en ese momento bien difícil. Le dijeron a Rodri, piénsalo bien si te quieres ir para Chicago porque hemos batallado bastante con los mm. papeles. Entonces Rodri, ¿y ahora? Entonces Wow. tenía otro amigo acá en West Palm Beach y Ujú. es que se contacta con él y de una le dice, Rodri, vente para acá, yo te ayudo, tienes casa, tienes todo. Y así fue, llegamos Wow. donde este amigo y él, a la misma vez que llegamos, nos había conseguido un lugar para donde vivir Ay, y qué por la bueno. gracia de Dios estuvimos ahí. Y ya Wow. después, como a la semana, Rodri consiguió trabajo y bueno, hace 16 años ya estamos ¿Cómo acá. llegaste a la iglesia? A la ¿Cómo iglesia, comenzaste, llegaste acá y cómo fue llegaste a la iglesia? a la iglesia llegamos porque Rodri arregla carros, Ujú. entonces siempre lo han buscado para arreglar carros y hay una señora que vive en el mismo condominio donde nosotros vivimos, no me acuerdo ya sé, porque, ya me acordé, porque Rodri trabajaba en un valet parking Ujú. y uno de los compañeros de valet parking conocía a esta mujer y esa mujer se le daña el carro, entonces Rodri va para arreglarle el carro, pero ella vive en el mismo condominio de nosotros, Mm, en el mismo lugar. ujú. Y ella siempre nos decía, ay, yo los voy a llevar a una iglesia maravillosa, es un poco lejos, es en Norlake. Y nosotros, bueno, y así pasó como los meses, yo creo que como unos 6 meses la señora, porque la señora no iba cada 8 días, la Ujú. señora iba de vez en cuando, pero nos decía, ay, yo los voy a invitar. Y es ahí cuando nos invita, vamos a la iglesia como 1 o 2 veces y vienen los huracanes estos fuertes que llegaron acá a Mm, West Palm Beach y cerraron la iglesia. Duramos un tiempo porque no sabíamos dónde se estaban reuniendo, no sabíamos qué, o sea, en ese momento yo no sé qué pasó, pero otra vez como que cuando todo volvió a la normalidad, como a los veces volvimos ya, ella nos había llevado a la parte angloamericana ujú. y ya volvimos, ella nos había dicho hay un servicio en español, entonces ya llegamos al servicio en español Mm. y ahí ya quedamos en la iglesia 8 años, estuvimos ahí. Wow, wow, Mm. tremendo, tremendo. Pues sí, Leila, cuéntame ha hecho el Señor, cuéntame una situación en la que dura,
ha sido la tribulación? Me puedes contar la tribulación más fuerte que has tenido en tu vida, que has pasado. Wow. Ya ahorita grande, ya ahora que somos grandes. Ahora que somos grandes y maduras, no, maduras. En el proceso. En el proceso de madurez, en el proceso de la adultez. ¿Qué cosa que tú dices, wow, Señor, tú te pasaste? Y quiero que me cuentes cuál fue la tribulación y qué hizo el Señor en ese momento y cómo tú reaccionaste, cuál fue tu respuesta ante la tribulación. Bueno, yo creo, cuando tú me preguntaste, lo primero que se me vino a mi memoria fue cuando yo quedé embarazada de Laurita. Mm, Y cuando yo quedo embarazada de Laurita, tengo un desprendimiento de la placenta del 40%. mm, Entonces, yo me acuerdo que una de las enfermeras que me atendió me dijo, mientras haya vida, hay esperanza. Y yo, mm, mientras haya un corazón latiendo, nosotros luchamos por eso. Y yo, eso wow. me impactó. Porque entonces yo estaba trabajando ahí en Colombia y me mandaban incapacidad por una semana y yo volvía a trabajar y otra vez. Y Mm. volvía otra vez ¿Cuántas, incapacidad. cuántas semanas tenías de embarazo? Ahí yo creo que poquiticas semanas, como unas 7, 8 semanas, cuando yo, Mm, ahí mismo, o sea, ahí mismo me quedé, o sea, ahí mismo yo me estaba enterando que estaba embarazada, era porque ya tenía una amenaza de aborto. wow. Entonces, em, estamos ahí como 4 meses, me dan definitivamente ya de estar ahí en la cama, de estar, y era que cuando a ti te dan una incapacidad, tú dices, yo me quedo en la casa y ya. Mm, Yo me quedaba en la casa, pero no completamente así, que tienes que quedarte quieta. Entonces, cuando mm, yo volví, hasta que un doctor me dijo, usted tiene que estar es completamente quieta. en No cama. puede pararse, mejor dicho, sino al baño y nada más. Ujú, Y yo como que no había entendido ese reposo que yo tenía. Y ya cuando el bebecito ya empieza a crecer y la doctora me dice, tiene que tener cuidado, porque entre más grande ya pesa más y entonces tiende a desprender más. mm, Entonces ya entiendo. Y hay un momento en que con Rodri nos conectábamos a una iglesia ahí en Colombia que la veíamos por televisión. Y lo ujú, importante, mira, que es, porque a veces como que pasamos por alto cuando pasan programas por televisión, oraciones porque uno a veces no le presta cuidado. Y mm, mira que cuando uno está en situaciones así, uno debe valorar esas cosas. mm, Y ellos tenían ahí y aparecía un avisito que decía, si usted necesita oración, llámenos ya. mm, Y las cosas de Dios, porque pues nunca nos imaginamos que íbamos a hacer una cosa de esas. Esas son cosas que yo creo que Dios te pone y te muestra. mm, Y Rodri dice, yo voy a llamar. Estábamos en la cama wow. un domingo y llama y le dicen, ya te devolvemos la llamada. Efectivamente, ya como a los 5 o 10 minutos te devuelven la llamada. Y esa persona hace una oración con Rodri. Yo no escucho la llamada, pero él solamente me toma de la mano y él se quebranta. Y aunque él me tenía tomada de la mano, pero yo siento como también ese llanto y ese quebranto. Mm, Y esa persona le dijo, nunca más tu esposa va a volver a tener una amenaza de aborto. Y bueno, nosotros, ¿qué te digo? Como que nos quedamos así, confiamos, yo creo que creímos en ese momento, no éramos mm, así unos súper creyentes, pero mm, como que le creímos, como que esa palabra llegó, esa palabra mm, hizo rema. Y efectivamente así fue. Fue mi última incapacidad, yo terminé esa incapacidad, no recuerdo cuántos días faltaban, y yo no volví a tener una amenaza de aborto. mm, Y cuando yo quedo embarazada de mi segunda nena, a mí me trata otra vez como de volver como ese temor, como mm, otra vez porque volví a presentar como un cuadro parecido, pero me acordé de esa palabra que había dado esa persona, nunca más su esposa volver a tener una amenaza de aborto. mm, Y gracias a Dios mi segundo embarazo fue súper tranquilo, súper normal, pero eso fue de la mano de Dios y hoy le doy gracias porque cuando yo veo a Laurita, que es la primera niña, y veo, igual las dos tienen un llamado hermoso, pero cuando veo cómo el Señor está usando en ese tiempo a Laura, digo, Señor, gracias porque tú tenías todo escrito. mm, Inclusive yo tengo una carpetica todavía de cada cosa, de cada ecografía que me hicieron, de cada wow. papel, y yo tuve un sentir de parte del Señor que como que guárdalo porque eso va a ser un testimonio para ella. Mm, Y ahí lo tengo guardado para ella, wow, sí. tremendo. Sí. Cuéntame, Lauri está súper entregada al Señor. Laura es su hija de 17 años. Ujú. Laurita está súper comprometida con el Señor. Sí, por la gracia de Por la Dios. gracia de Dios,
¿qué le, qué, qué le aconsejarías tú a una mamá que la hija no está en los caminos del Señor? Como que una mamá creyente que la hija no está caminando en los Mm, caminos del Señor, que está desconectada del ujú. Señor. ¿Qué tú le dirías a una mamá que está pasando por esa situación? Wow, esas son situaciones bien duras, porque igual aunque son niños creyentes también se pasan situaciones, pero yo creo que lo más importante es pegarse del Señor, es doblar rodillas, Beri. Yo sé que tú también eres una mujer de Dios, una Mm, intercesora tremenda, y todo se da es con oración mm, y con clamor. Un clamor de una mamá, un clamor de un papá, un clamor de una mamá. Yo creo que eso mueve el cielo. mm, Y, y clamar por ellos y apegarnos a la palabra, porque si tú no tienes la palabra, tus oraciones pues sí mueven el cielo, pero el corazón del Señor también se mueve con sus promesas. mm, Entonces, meterte en la palabra y saber qué promesas hay primeramente para ti mm, como mujer, como mamá, mm, y segundo, qué promesas tú le puedes declarar a ellos, mm, niña, niño, lo que sea. Entonces, qué promesas tú le puedes escribir de pronto, qué promesas, ahora como los muchachos todo con qué promesas de pronto le puedes mandar en un mm, momento que ellos, porque ellos también pasan tribulaciones, mm, pasan momentos difíciles. Y en edades diferentes, mm, porque ahorita la niña tiene 17, pero tengo una de 11 y ellas también estuvieron pequeñas, pero mm, desde pequeñas también infundirles la palabra y decirles, ok, pero la palabra dice esto. mm, Llegan con una historia de la escuela, pero pasó esto, dijeron esto, bueno, pero ¿qué dice la palabra? mm, Así te digan, ay, ya, ay, tan cansona. mm. Otra vez lo Otra vez mismo, en la sí. misma Yo cantaleta. ya sé. Yo sí, pero déjame otra vez te digo. Sí, O sí. escribírsela y en algún momento ellos. Entonces yo creo que la oración de una mamá y meterte en la palabra para saber declarar, para saber pelear por ese hijo, para saber las promesas, y aunque hay procesos que de pronto hoy hacemos una oración y mañana vemos una respuesta, pero de pronto también hay momentos en que hoy hacemos una oración y dentro de un año tenemos una respuesta. Pero Mm, como dice también en su palabra, aquella parábola, si te acuerdas de esa mujer que llega donde ese juez, y mm. aunque ese juez es injusto, pero dice, pero por la insistencia Por de la esa mujer, insistencia. el juez responde. Y es una parábola de algo que el Señor estaba mostrando. Entonces, ¿Cómo aprendiste a el orar? poder. Wow. Mm. Ay, cuando yo llegué a la iglesia, eh, siempre hubo yo te digo, el Señor puso un sentir siempre por sus cosas, y el darse cuenta de que la oración es para todo el mundo, pero que Mm, Dios pone algo especial, el darme cuenta de que hay una oportunidad de entablar una relación íntima con el Señor a través mm, de la oración. Así fue, de ver ejemplos, cuando estuve ahí con el pastor y ver cómo él era entregado, y ver mm, cómo él nos enseñaba a entregarnos al Señor, y ver los resultados. Entonces como que el Señor también pone como ese llamado, como mm, esa, igual ese llamado es para todo el mundo. Y mm. yo siempre, sabes que he pensado que uno dice como que el llamado es para todos, pero pocos lo Lo aprovechan, o aprovecho, sí, lo o lo desarrollan. exactamente, como porque la intimidad con el Señor es la oración, estar hablando con Él. Mm, Y ya cuando tú estás en la intimidad ya se desarrollan otras cosas como mm, guerra espiritual, o yo no sé. mm. eh, Cuando tú estás orando, yo siento siempre que, o sea, eres tan puntual en la oración. Es como, puede uno sentir la conexión que hay en el momento de la oración. Puede uno sentir la conexión que tú tienes con el Espíritu Santo en ese mm. momento y es una oración puntual, precisa, o sea, va al punto. ¿Cómo desarrollas eso? ¿Cómo desarrollas eso? Es de parte del Señor, pero ¿cómo desarrollas eso? Con qué toda disciplina se desarrolla con hábitos que hace uno diariamente? ¿Cómo es tus hábitos de oración? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo trato de orar todos los días, trato. Mm,
¿Qué te digo yo? Como lo que tú dices, de la disciplina se va llevando, pero yo creo que lo más importante es la intimidad, Beri. Mm, Cuando tú tienes una intimidad, el resto, así como dice su palabra, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y el resto va a ser añadido aún mismo ahí en medio del proceso de oraciones. Y yo mm, creo que tú también lo has experimentado y lo has vivido. Y lo otro que a mí me ha parecido que eso me ha enseñado el Espíritu Santo es adora, alaba. mm, Yo no soy cantante, yo no tengo tremenda, no tengo tremenda voz, pero el reconocer al Señor en medio de la adoración, en medio de mm, la alabanza en medio de cualquier situación, el ser agradecida. mm, Yo siempre digo yo, Señor, gracias. Gracias por ejemplo, en este momento estamos viviendo un momento difícil mm, en las naciones y es mm, lo del COVID-19. Pero Señor, gracias, gracias. mm, Veámoslo también qué se puede sacar de lo bueno. Entonces, el tener esa intimidad, ese agradecimiento con Dios, ya el resto va llegando, mm. yo creo. Va Ya llegando. sí. Sí, sí. Ay, gracias, Leila. ¿Qué hay en tu corazón en eso? ¿Cuál es? Cuéntame que también hay otra cosa que el Señor los usa mucho a ustedes dos como pareja y es la enseñanza en el ministerio. Cuéntanos cómo también, esa es otra parte, porque yo veo que tú estás en la oración y también estás en la enseñanza. Tú enseñas la palabra. ¿Eso cómo Mm. comenzó? ¿Cómo nació eso? Ese llamado para enseñar. Pues Beri, yo creo que eso es un don de parte de Dios, como la parte de la comunicación. Mucho o todavía que aprender, mucho que crecer, muchos sueños todavía que Mm. tengo. Cuéntame tus Eh, sueños, cuéntame qué sueños tienes en el pero corazón. ¿cómo así? Cuéntame así, el que Mira, puedas contar, el no, que tú, en ese, el que puedas contar. sí, en ese momento creo que estaba en el proceso de estar en casa con mis hijas, que Ujú, Dios por su gracia me ha dado la oportunidad de estar con ellas y siempre yo pues le había pedido como Señor. Y no creas que a veces es como un desafío, ujú, porque el ser humano nunca está conforme con lo que tiene, entonces ujú, era como que, ay, yo debería también trabajar, yo debería también terminar estudios, yo debería, mm, entonces también es como ese desafío, ya las chicas están grandes, pero como que cuando me han llegado también esos momentos como que el Señor, acuérdate que aquí hay un enfoque y un propósito, mm, también estar ahí. Entonces, sueños como por ejemplo, yo quiero terminar algunos estudios que tengo pendientes. ujú, Eso es un sueño que tengo en desarrollarme más en la comunicación para predicar la palabra de Dios. Ese es otro sueño que yo tengo. mm. Y bueno, yo creo que todo a su debido tiempo. Sí, Porque ahorita también mi esposo está empezando un nuevo proyecto, entonces también como que un momento, entonces vamos paso a paso. Entonces es como ir en el tiempo del Señor y en el momento de Dios perfecto también. qué Todo tiene un lindo, tiempo. qué lindo. Y Rodri está también de maestro, Rodri también es un hombre de Dios y es de oración también. Sí, sí, ay, Los dos gracias. tienen como el llamado igual, como pues en se me hace que es como la oración y la enseñanza. Son dos. Sí, y es increíble ver y porque mira que cuando tú oras, pues uno de mujeres está ahí. A uno nadie lo para. Y no me quiten la palabra. Es el Espíritu Santo y tú. Sí, sí, En sí. cambio, cuando ya estás ahí orando con tu esposo, pero mira que he encontrado que es una dinámica tan bonita y tan diferente Mm, cuando se ora y hay es difícil de explicar con palabras, pero hay como una sinergia con el Espíritu Santo, tu esposo y tú, que eso nunca va a pasar cuando tú oras sola. Eso es mm, para los matrimonios, porque obviamente pues hay mamás solteras, hay jóvenes, mm, pero eso pasa en un matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una Trinidad también. Entonces es el mm, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando ellos interactúan entre sí también es el reflejo también en un matrimonio. mm, Entonces he encontrado también cosas maravillosas orando con Rodri. ujú, Y sí, la parte de la enseñanza, lo que tú dices también, gracias a Dios por su gracia, nos ha puesto
no lo sabemos todo, obviamente no, pero siempre lo que yo le digo a Rodri, y como dice la palabra, lo que el Señor nos ha dado por gracia, que lo demos por gracia, no lo sabemos todo, no somos teólogos, no somos profesionales, pero somos gente que tratamos de estar en oración, tratamos de estar en la lectura de la palabra. Entonces lo que el Señor nos dé, que lo podamos transmitir a otros. Y así como aquí ahorita fluyendo, mira, tú no eres una profesional, pero pareces toda una profesional, ¿ves? Entonces eso se va dando, los talentos. Aprendiendo aquí todas novatas. No, pero qué chévere. Sí, el Señor es tan bueno y tan fiel que cuando él llama, él equipa. Ajá. Entonces es algo súper lindo porque con él las cosas son tan diferentes. Súper lindo. Cuando tú estás haciendo otras cosas, o sea, haces otra cosa que no, o sea, cosas diferentes que no son para el Señor, tú comienzas a luchar con tengo que hacer esto y tengo que hacer otro. Sí. Entonces como suplir las expectativas de la otra gente, pero con el Señor es diferente. El Señor es, ok, Señor, yo no sé nada y yo voy a aprender, entonces aquí estoy, enséñame, y pone personas como mi esposo que... Un aplauso para Carlitos. Un aplauso para Carlos. Sí. Personas como mi esposo, que es un experto en su talento. El Señor lo ha llevado año tras año mejor dicho, de conocimiento, más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, que a mí me aterra ver, porque me dice, pero yo le digo cualquier cosa y él todo lo sabe. Entonces me dice, hasta el control del televisor, yo, amor, ¿cómo se cambia ese canal? Dice, uy, usted sí que pero entonces para eso somos uno, o sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Claro. Porque yo soy una persona de números, entonces yo soy la que hago todos los números. Y yo le dije, bueno, entonces cuando se pone así como bravo, porque yo le pregunto la misma cosa como 100 veces, entonces me dice, ay, entonces, ya, no pregunte más. Ya te he dicho como 100 veces. Y yo, bueno, entonces de ahora en adelante tú vas a manejar el Excel, a ver qué vas a hacer. Entonces eso es súper chistoso, porque ya el Señor le va dando a uno diferentes talentos y diferentes cosas, pero yo le doy gracias a Dios por Carlos. Por claro, Carlos. Tremendo, mira, y todo esto ha sido también Carlos, detrás de cámaras, Carlitos. Sí, hasta carpintero. No, desarrolló otros dones. No, yo buscando carpintero, y cuando me vengo a dar cuenta, estaba durmiendo con el carpintero. Entrevistando carpinteros aquí y allá y aquí y allá. ¿Quién me va a ayudar a hacer los cuadros? Porque a mí esas máquinas, aquí tenemos la carpintería, pero esas máquinas, yo les decía, pero es que cuando se prenden las máquinas a mí se me destiemblan los dientes. Entonces, por fin entrevistamos tantos carpinteros, y inclusive a Rodri una vez por una emergencia. Rodrigo, necesita ayuda. Y Rodri vino y me ayudó a hacer unos marcos y todo, que Carlos había ido para Nicaragua. Y entonces a un trabajo en Nicaragua. Entonces yo, ay, ahora yo qué voy a hacer. Los carpinteros vienen y me dicen, ay, sí, señorita, yo voy a volver la otra semana. Y yo le digo, y después nunca más vuelven, renunciaban. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces, pero hasta que Carlos regresó, me acuerdo que regresó de Nicaragua, y yo, amor, ya Rodrigo hizo eso. Y él comenzó a hacer los cuadros, y ahorita es un duro. Wow. Pero es un duro, y además de todo me está enseñando cómo usarla, porque es que las cosas son tan pesadas, y pero es que yo no tengo fuerza para cargar todo eso, y las pistolitas de las cosas no, eso es una aventura con el Señor. Las cosas son una aventura. Oye, Beri, ¿y tú cómo conociste a Carlos? Ay, ¿cómo? Ya está, ya me metieron al agua. Pues yo conocí a Carlos una vez. Yo entré a trabajar a una compañía que, mejor dicho, yo llegué a ese país de estudiante, y cuando un día que estaba trabajando part-time, era estudiante y trabajaba part-time, y un día tenía que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, y entonces se me había quedado algo en la casa. Yo soy súper desfisada, entonces yo siempre tengo que regresar a la casa como 10 veces. Se me quedó una cosa,
a veces, no siempre, pero hay días que yo digo, pero ¿qué está pasando? O sea, se me quedó esto, se me quedó lo otro, entonces me toca regresar. Ese día se me había quedado, no me acuerdo qué. Y yo vine y le dije, yo dije, bueno, voy a bajarme corriendo, que se me quedó no sé qué, y me bajo corriendo, y yo tenía unos zapatos, yo no uso tacones, pero tenía unos zapatos un poquito alticos, y iba para el trabajo, entonces yo me bajo corriendo, y iba corriendo, y se me dobló un pie. Ay. Y entonces cuando se me dobló un pie, para no caerme, me apoyé en el otro durísimo, y me traqué el pie y se me rompió. O ¿Se sea, rompió qué? ¿El se me zapato? rompió el pie. Se me rompió el pie y quedé en el piso y yo vivía en un tercer piso. Ay. Yo vivía con mi hermano y con el mejor amigo de mi hermano. Vivíamos los tres ahí, vivíamos en Pompano Beach y estaba yo, ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo llorando Dios, qué sola, dolor, no había ni un claro. alma, porque tú sabes que aquí uno sale, o sea, vivíamos en un condominio de edificios de 3 pisos, y obviamente aquí nunca hay o sea, en esa hora no había un alma alrededor. El tipo de mantenimiento me cargó, me tocó quitarme el zapato porque el pie se me creció, como era una cosa impresionante, me quité la media. El pie lo tenía, no era tacón, tenía medias. No me acuerdo ya, pero total, no me quité las medias porque no tenía medias. El zapato me lo quité y los dedos, las uñas se me pusieron negras, los dedos negros y el pie así, era una cosa impresionante. Total, es que bueno, llegué, fui al hospital, no sé qué, me llevaron al hospital porque no podía moverme porque el dolor era horrible y ya tenía el pie roto, entonces duré 7 semanas con yeso. Y yo en esa época, el trabajo que hacía era caminando. Entonces no podía trabajar en el trabajo que yo estaba trabajando. Entonces yo, a una amiga, que son las cosas que el Señor hace, cuando yo había ido a Colombia como 2 meses antes y me había encontrado una amiga que no la veía hace como 10 años. Y entonces en el vuelo de regreso de Cartagena a Miami me encontré, a mi amiga le tocó al lado mío, en el vuelo. Mira. Entonces esa época cuando yo me caí, me rompí el pie, yo la llamé, le dije, Paola, imagínate que se me rompió el pie, ahora me va a tocar cambiar de trabajo, no sé qué. Bueno. Entonces Pao me llamó como a la semana y me dice, Vero, imagínate que yo estoy en la universidad y tengo que retirarme del trabajo porque no me está dando el tiempo para Mira el Señor. no me está dando el tiempo para, no Qué me alcanza el lindo. tiempo para estudiar. Entonces resulta que cuando entré a trabajar, yo entré con muleta, o sea, me entrevistaron, no sé qué, pasé al trabajo y estaba yo en muletas con el yeso. Wow. Entonces ahí una vez estábamos en la cocina, yo estaba almorzando y mi almuerzo era una toronja. yo no me estaba hacendosa, pues todavía soy súper hacendosa. Amén. Sí. No, estaba yo con mi almuerzo así, con una toronja espectacular, cortadita, todo ya lista para comérmela. Y entonces era el mediodía, entonces Carlos viene con tremendo almuerzo, papa sudada. Connie. No, cosas así en Colombia. Estaba, sí. Entonces ahorita, esta semana me enteré que era que una señora, él le pagaba para que les cocinara y le llevaban Te el enteraste almuerzo. esta semana, Hasta esta 30 semana. años después. Yo juro, él me había engañado, me ha dicho que él era el que hacía la comida. Es que todo puro engaño, puro engaño. Entonces, aquí me acaba de mandar un mensaje, me dijo que no sea mentirosa. Amor, no me des mal. Menos mal que él no se oye, yo soy la que lo oigo. Entonces total es que llegó y ahí lo conocí ese día y entonces él enseguida, fue la primera cosa que me dice, ¿y tú por qué estás comiendo eso? ¿Es que tú no cocinas? Oh, mira, no se lo reveló ni carne ni sangre. Y yo le dije, no, yo no cocino. ¿Y por qué? Y entonces me dice, ¿y por qué? Yo le dije, porque no me gusta. Entonces él sabía desde el primer día, o sea, los primeros 20 segundos que me había conocido, que yo no cocinaba. Entonces, eso fue nuestro primer encuentro. Entonces ahí nos volvimos amigos, lo conocí y ya. ¿Y empezaste a trabajar ahí?
Bueno, eso fue ya cuando había comenzado a trabajar, entonces Ok. yo estaba, ahí fue donde Ah, conocí a Carlos. qué Ahí fue donde lindo. conocí a Carlos uy, ay, ya perdí la cuenta, no me acuerdo. Hace muchos años, eso fue en el 2000, eso fue como en octubre del 2000. Eso fue Mm, el mismo año que yo llegué acá. Señor bendiga de verdad a los esposos que son una bendición. Sí, amor, tú eres una bendición. Él está allá atrás escuchando toda la conversación, obviamente, pero está diciendo que yo estoy diciendo mentiras. Amor, tú dijiste que sí, porque yo no cocinaba, ¿sí o no? Entonces, total, es que ha sido un reto para mí. O sea, para mí, vivir en ese país ha sido un reto porque, Mm, pues, no, mi familia toda vive en Colombia. Mi hermosa familia, todos están en mm, Cartagena ahorita, pero le doy gracias a Dios que están bien, súper, gracias a Dios sí. ellos están contentos en Cartagena y bueno, yo siempre soñando en regresar algún día, pero Oye, ya, Carlitos. ese es mi sueño, pero el Señor es el que tiene la última palabra y mi esposo. Porque y mi esposo que él no se aguanta el calor. Entonces, bueno, yo nací en el trópico, así que yo puedo aguantar todo el calor del mundo. Pero bueno, mi esposo es de Bogotá. Entonces, no, él tiene que vivir en el frío. Entonces bueno, esa es la historia mía. Y bueno, de ahí en adelante, hay para contar, o sea, hay como Uh, 150 capítulos de historia en la vida de nosotros y vamos a contarla poquito a poco porque qué bueno, tiene que ser sí. diferentes capítulos Tenemos que porque hacer otro para contigo. conmigo sí, Claro, para te contar. entrevistamos a ti. Me entrevista a mí, pero mi entrevista dura como 24 horas porque para poder Tocó hablar por de todo sesiones. toca por sesiones. Ay, qué bueno, qué bueno. Y él es una bendición, él es un hombre de Dios, Él es un ¿verdad que hombre de sí? Dios, Sí, sí, sí. sí. Cuando llegamos a los pies del Señor, cuando Matías tenía 3 meses, y Wow. este Matías, pues fue lo que el Señor usó para que nosotros llegáramos a los pies del Señor. Y me acuerdo que yo iba a la iglesia sola, me había invitado mi compañera del trabajo, y hasta por situaciones que estábamos viviendo Carlos y yo fui a la iglesia al Señor y le dije, ya tengo que entregarle mi vida a Dios porque no, esto aquí, ya, cuando ya uno le llega el barro Sí, ya está uno sumergido en el barro, ya ahí es cuando ya, o sea, tú llegas a los pies del Señor o por es verdad, trituración, o por convicción o por trituración. Entonces, en es algún verdad. momento tienes que llegar Ujú. porque no hay vida sin Él, no hay vida sin Él. Y hoy puedo decir, después de 18 años, que ya conocemos al Señor hace 18 años, que yo no me imagino cómo habría sido mi vida sin Él, porque no, sin el Señor, porque no hay vida, Es verdad. no hay, no hay paz, no hay nada, o sea, Ujú. no hay nada. Y aún en el caminar, conociendo al Señor, a veces se siente uno, cuando uno comienza como que a enfriarse y no buscarlo, como tú dices, esa búsqueda diaria de buscar la palabra, orar. A veces uno por estar entretenido, o sea, trabajando, haciendo una cosa, haciendo la otra, a veces uno descuida eso y comienza uno a sentirse que se va muriendo. O sea, no puede uno vivir sin eso. Ujú. Y entonces, pero cuando ya cuando no tenemos una relación con el Señor, cuando no lo conocemos, Ujú. es, yo digo, Señor, gracias porque tú derramaste la misericordia en la vida de nosotros, porque muy probablemente no, estoy segura que si nosotros no hubiéramos conocido al Señor, no estuviéramos juntos, no, Matías no tuviera ese papá maravilloso que tiene y Claro que no sí. se hiciera tomar, o sea, las cosas Ujú. hubieran sido muy diferentes. Entonces, yo le doy gracias a Dios y lo que yo le Mm. digo siempre a toda la gente que me dice, ay, tú ahorita eres cristiana y entonces estás súper apartada, tú ya no haces eso y no haces lo otro. Entonces, son cosas que yo no cambio o sea, yo puedo decir hoy que no cambio mi vida y lo digo desde que conocí al Señor, no cambio mi vida por nada del mundo. Mi vida ahora es o sea, no puedo, no, como dice la canción, no vuelvo atrás, Mm. no vuelvo atrás porque es una paz. Puedo acostarme en la noche en paz, puedo levantarme en paz y saber que toda mi confianza está depositada en Él y podemos pasar con Carlos
problemas de lo que sea con los niños, todo porque somos una familia bien imperfecta, bien imperfecta. ¿No? Yo puedo, em, busco mucho al Señor, pero luchamos con cosas, con nuestros hijos, hay cosas pesadas, pero vamos ahí todos los días de la mano del Señor, que es lo más importante. O sea, Ujú. no nos rendimos porque sabemos que el que tiene la victoria, o sea, vamos a ver la victoria si seguimos caminando en la mano de Dios, si seguimos perseverando, vamos a ver siempre Amén. la victoria con Él. Eso es verdad. Vamos a ver la victoria. Entonces, eso, la paz que el Señor da, Ujú. no la da nada más. Eso es verdad. No la da nada más. Tremendo. Entonces, gracias por Gracias. entrevistarme. Tú a tú. Tú a tú, gracias por la pregunta. Entonces, también. Ok, mi amor. Ok. Leila, cuéntame de tus hijas. Cuéntame cómo son tus hijas, qué retos has tenido con cada una de ellas, cuál ha sido el reto mayor con Laurita, con Valentina. Cuéntame lo que el Señor te ponga en el corazón, cómo podrías hablarles a las mamás que tienen niñas de la edad de Laurita, pues Valentinita tiene 11 años todavía, pero por ejemplo, de la edad de Laurita, está en high school, ha pasado por todo el middle school, high school. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué te ha ayudado a ti como mamá en medio de tanta influencia, de tanta cosa que está allá afuera? Ellos salen y se exponen a tantas cosas. ¿Qué te ha ayudado a ti como mamá en guiar a Laurita? Ver, y lo que yo te decía antes, que una de las cosas es la oración, Ujú. porque pues hay un mundo espiritual definitivamente que nosotros no podemos negar y Mm, sabemos que está ahí afuera. Y de esa es la única manera que yo creo que también el Señor nos da sabiduría como papás, porque cuando tú enfrentas, cuando el niño te dice yo no quiero, yo otra vez lo mismo, aunque por la gracia de Dios, Laurita, pues es una niña de Dios o sea, yo puedo decir, es una niña que ha estado bien ahí, como que pegadita al Señor, pero también vienen momentos en que obviamente ellos quieren hacer su agenda o la presión de los amigos, entonces es como que mostrarles también a través de la palabra, pero mira, sí está bien todo lo que me dices, pero aunque te parezca mal y eso, esto dice la palabra, y además también con el ejemplo. mm, Yo creo que así como hablábamos de nuestros matrimonios, como nosotros así hemos sido también transformados, porque tampoco nosotros crecimos en un hogar cristiano, pero yo creo que el ejemplo habla más también que mil palabras, mm, porque a veces uno como mamá está, ay, que la cantaleta de siempre, que la mujer ahí cantaletosa, pero no, yo creo que también el ejemplo habla mucho, entonces yo no le puedo exigir algo que yo no lo haga, mm, o Rodri no le va a poder exigir algo, entonces creo que el ejemplo también mm. habla mucho. Habla, sí, Sí. habla más que cualquier cosa. Em, ¿qué, ¿Qué más me puedes contar de qué le podrías... mm, tú me dijiste la oración, ¿qué, qué cosas, qué palabra te ha acompañado a ti en todos esos años en la parte de la educación de tus hijas? ¿Qué palabra del Señor, qué promesa te ha acompañado, ha hecho rema en tu vida para la educación de tus hijas? ¿Cómo, qué es lo que tú dices, Señor? Si hay una promesa, esa es la promesa, mis hijas van a seguir en tus caminos, mis hijas no se van a desviar de tus caminos. ¿Qué promesa tú le podrías compartir a las mamás que están escuchando este programa con las niñas? Hay algo bien como que yo siempre tengo presente, es que primeramente las niñas son del Señor, o Mm, sea que a mí se me dio un tiempo con mm, ellas y que yo las voy a tener porque en solamente en cierto tiempo, y aunque ellas se casen, igual, bueno, vamos a seguir siendo un núcleo familiar que es bien importante,
pero es bien importante lo que nosotros hacemos como padres durante el tiempo que las tengamos en la casa, y eso va a ser un tiempo preciso, va a ser un tiempo corto en comparación a la eternidad, en comparación a la vida. Entonces es que yo siempre tengo presente lo que yo haga hoy, es como lo que yo hice hoy de pronto de sentarme, de hablarle algo, de compartir algo cuando nos sentamos con ellas a compartir un desayuno, a compartir una cena, a compartir algo. Ese es el único momento que yo voy a tener, porque mañana yo no sé, mañana va a ser otro día. Entonces como que yo siempre tengo presente, es un tiempo relativamente corto y un tiempo que yo tengo aquí para, como mamá, porque pues Rodri también tiene su parte, y como dice la palabra, son flechas que están en nosotros, que vamos a dirigirlas hacia él. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ayudarla a ella, a que ella también encuentre el camino con el Señor, a que ella encuentre un propósito, aunque que ella sepa quién es ella, quién es el Señor para ella y quién es ella en el Señor? Y a ayudarla como a enfocarse un poco, porque luego ella va a salir, pero la base que puso el núcleo familiar fue importante. Entonces yo siempre tengo presente el tiempo que tengo, es un tiempo como contado, un tiempo, es un regalo de parte de Dios. Y como te digo, aunque ella se vaya a ir en algún momento, pero el tiempo de la casa va a ser un tiempo súper específico, preciso, con propósito. Entonces tener eso presente. Yo, por ejemplo, le digo a ella, sí, salir con los amigos es chévere, es bueno, pero tú más adelante vas a tener también esos tiempos, pero el tiempo en la casa también valóralo mucho. Valóralo mucho, o sea, pésalo, que es más importante. De pronto los amigos vienen y te dicen, ay, vamos a comer. Le digo yo, sabes que el tiempo que tengas para compartir los 4, valóralo mucho, porque nosotros, un día te vas a casar, vas a irte para la universidad, entonces no va, pero este tiempo disfrútalo y valóralo también. Es hablarle mucho también, yo creo. ¿De qué manera tú eres intencional en esa parte y muy intencional en la parte del tiempo de calidad en familia? ¿Cómo tú lo planeas? Danos tips de cómo programas ese tiempo en familia. No, pues, ¿qué te digo? Lo que pasa es que Rodri, a mí me toca aprovechar el tiempo también que está Rodri. Entonces yo les digo a ellas, cuando esté papi, pues tratemos de estar todos y de no hacer planes afuera de pronto individuales. De pronto, por ejemplo, cuando venimos y compartimos en familia, hagámoslo en familia, porque es bien difícil. Los muchachos son atraídos por otras cosas y más ya en la edad, por ejemplo, de Laurita, que ya le invitan afuera. Entonces, pero le digo yo, el tiempo que esté papi, pues tratémoslo de compartir, de ver una película, de no sé, hacer cosas con el simple hecho de tener un domingo en la mañana, un desayuno juntos, eso ya es mucho, porque ahí se habla, uno se ríe, no sé, Laurita empieza a contar cosas así, Valentinita también. Entonces es como aprovechar cada momento que tenemos. De pronto no es nada ni planeado, pero aprovechar el momento, aprovechar cada situación. Sí, a mí me pasa igual. A mí me toca siempre ser súper intencional cuando Matías, que ya ellos están en su mundo, y para ya esa edad, yo me acuerdo de cuando yo estaba de 17 años, que a mí no me gustaba andar con mis papás. Entonces, cuando él me dice que no quiere salir conmigo, yo, ay, Señor, recuérdame. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba ir a ninguna parte con mis papás, entonces claro. Yo prefería quedarme en la casa sin hacer nada que salir con ellos. Entonces, ay, ¿a dónde esa visita otra vez? Ay, qué pereza, no sé qué, yo me quiero quedar en la casa. Entonces, ahorita cuando ya uno lo está viviendo, ya la cosa, uno dice, ay, como que uno, a veces, uno de mamá lo toma personal, ¿sí o no? Uno dice, ay, pero ¿cómo así? Como que él no confía en mí, o sea, como que no quiere hablar conmigo, como uno como de mamá comienza como a tomarlo personal y como, oh, pero entonces uno tiene que acordar, y el que me recuerda bastante es Carlos. Nosotros tenemos que llamar a Carlos aquí, porque Carlos, aquí a la mesa, por favor. No, él está allá está diciendo, ay, otra vez. Sí. El que me ¿Será recuerda, que el Señor quiere que Carlos sí? allá en la entrevista?
Entonces el que siempre me recuerda me dice, tú te tienes que acordar de cuando tenías 17 Claro, años, que a ti se no te gustaba entiende andar con tus uno. papás. Y entonces, claro, Sí. nosotras como estamos ya en otra época, como estamos ya, somos mamás y anhelamos estar yo anhelo estar con mis papás. Entonces Mm. uno dice, ay, ahorita uno anhelando estar con sus papás y uno en esa edad que no quiere ni verlos ni o sea, Sí. tampoco, pero más o menos. No quiere uno estar, o sea, el tiempo, ay, mami, ya me voy. Ya, o sea, están con uno, pero entonces están pensando en otro plan. Entonces esa parte, esa transición de high school al college Mm. es súper, o sea, por lo menos yo al principio cuando ya él comenzó como a independizarse más, que manejar, no sé qué, yo decía, "Ah, y ahora, Wow, sí. o sea, es un Es un proceso, desprendimiento, un sí. proceso bien, para uno de mamá es un proceso bien, bien duro, o sea, por lo menos para mí, em, ha sido como, o sea, ya somos una familia de 3 ahora con el chiquito. Tommy si quiere estar con nosotros. Entonces eso es una transición fuerte y bueno, igual nuestros hijos, gracias a Dios, son buenos, buenos muchachos. O sea, ahorita es Ujú. espectacular. Y, pero sí, para uno de mamá es bien. Pero yo creo, Beri, también que hablar mucho con ellos, porque Mm, aunque los muchachos se vayan para su college, universidad, mm, el enseñarles a ellos que el núcleo familiar siempre va a estar, que mm, aunque se casen, ellos siempre van a tener una casa donde llegar mm. con su esposo, bueno, en tu caso, Sí. pues obviamente con su esposa, con sus hijos, o sea, nuestros nietos, Sí, no, y que hay otra siempre va a haber cosa un que, núcleo. y otra cosa que es súper, súper complicado, que también a uno de mamá de varones es Mm. súper, o sea, por ejemplo, yo veo que las mamás que tienen niñas, ay, sí, me cuenta todo, somos las mejores amigas, y uno, eh, yo no sé nada. Claro, el varón le cuesta El más varón le cuesta más, no te hablar. cuenta nada, o No, sea, claro. es así, Si los cerrado. esposos casi no le cuentan a uno, te Sí, imagínate, los muchachos, sí. entonces yo creo que hay creo yo, porque lo he visto, hay una diferencia grande. Yo nunca, o sea, hasta ahora ninguna amiga que tenga varones me ha dicho, es que mi hijo me cuenta Llegó. todo. Ah, No, sí. o sea, el perro yo creo que Lucas, mi perrito, me cuenta, mentira, pero pero es impresionante, o sea, para poderle sacar información y Sí. Y no tiene es que tu ser. hijo, no, sino que de por sí el De por sí hombre, el hombre es exactamente, cerrado, o sea, no es, exactamente, ellos exacto, ellos no, no pero, son de detalles tampoco. o yo le digo, amor, Mati, cuéntame cómo te fue. Me dice, Bien. mami, no te tengo nada que contar. Y yo, ¿cómo así? Y comenzó a preguntarle, me dice, mami, ya, no hay nada que contar. Y Y no son entonces, detalles. Y y uno ahí quiere todo el quiere detalle. todo el detalle, pero no, Sí, con claro. ellos es difícil. Y lo que me ha pasado con Matías es, él le encanta es acostarse tarde. Entonces, cuando yo quiero hablar con él, me toca tomar un par de cafés, como a las 7 de la noche, para poder hablar, Ah, claro. porque él sí habla por ahí a las 11 de la noche. Ujú. Entonces comienza a hablar y a contar, y ahí es donde uno, sí, él comienza a hablar. Entonces, encontrar ese tiempo de cuando ellos hablan, es porque una niña, tú me dices, no, que Laurita me cuenta y no sé qué, y ella habla y habla y habla. Y otras amigas que tienen niñas, sí, que habla y habla y habla. Y hoy que hablamos con otra niña aquí, no, que sí, y yo le cuento todo a mi mamá y yo, Pero mira, Veri, que ahí está el punto también, tú también lo dices, que es aprender a conocer a tu hijo, porque sí, es que todos los sí, muchachos, y aunque tenemos dos hijos, los dos son son diferentes, diferentes, porque sí. una a mí puede ser que me cuente todo, pero la otra también es, ella no te habla, pero no, es diferente. Mm, Entonces hay que aprenderlos a conocer también para aprender a llegar a a ellos. llegarles Mira, ahí. por ejemplo, como Mati, tú ya sabes la hora que él te va a hablar, Mm. entonces te toca morir a ti un poquito y llegarle a Sí, ir exactamente. tomarme mis 3 tazas de café Sí, para poder estar despierta, porque a esa hora ya yo claro. siempre me levanto temprano y entonces ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, yo estoy en otro mundo.
Entonces eso es muy importante pedirle al Señor que nos muestre el Mm. corazón, que nos muestre eh, o sea, a veces yo digo, Señor, ayúdame a descifrar lo que hay en el corazón de ese niño porque no entiendo, o sea, a veces no entiendo muchas cosas y yo digo, pero que a veces uno se pregunta como mamá, como, "Ay, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, cómo sé qué es lo que en realidad hay en el corazón. Ujú, Aunque Matías es un niño súper, súper honesto, súper, o sea, él dice las ujú. cosas Sí, como es son, verdad. pero hay veces que no dice nada. Entonces uno dice, ¿pero qué será? ¿Será que está bien? ¿Será que no está bien? Entonces uno comienza a pensar y a pensar y a pensar, pero el Señor es en su inmensa misericordia le revela a uno y le regala esos tiempos de calidad, Ujú, de que son conversaciones que uno dice, wow. O sea, mi sí. preocupación no tenía que ser preocupación, era simplemente que tenía que encontrar el tiempo para que el tiempo apropiado para él, no para mí, Ujú, porque para ujú. uno el tiempo es, Eso es no, verdad. Sí. entonces es algo bien. Te cuento, Leila, que para mí ha sido Reto. un reto ser mamá súper fuerte. O sea, es algo que me encanta como lo ponía Pastor Daniel una vez en una de sus predicas, decía que la santificación de la madre llega a través de los hijos. Entonces yo siempre pienso, cuando estoy pasando así por cosas, digo, Señor, definitivamente ellos a uno de mamá lo pulen de una manera, lo pasan uno por el fuego de una manera impresionante y comienza uno, dice, Señor, solamente eres tú el que le puede ayudar a uno porque esta cosa está muy difícil. Yo Mm, decía, estos niños no vienen ni con manual ni con no sé qué, pero es el llegar al corazón de esos niños y de verdad conocerlos. Lo que tú dices, conocerlos y saber ujú, uno de mamá pues sabe, o sea, a veces uno se da cuenta, no, que está pasando por eso, pero hay veces que uno no, ujú. Es uno dice verdad. qué es lo que le habrá pasado, qué le habrán dicho, porque llegó con esa cara del colegio, que será lo que lo carga. Por ejemplo, ahorita en esta semana, no, la semana pasada, Tommy, mi chiquito de 11 años, llegó del colegio y pues yo sé que no pasó nada en el colegio ni nada de eso, pero la situación de lo del coronavirus y todo eso, yo sé, o sea, llegó como cargado. Entonces, a lo mejor obviamente se ha escuchado que el colegio lo iban a cerrar, que todo Ujú, eso. Él ama su colegio, es, mejor dicho, su segundo hogar ujú. y él siempre, así sea que sea de vacaciones de verano, él quiere estar al colegio, dice, mamá, yo quiero estar al colegio, no quiero estar de vacaciones. Él siempre con el colegio así. Entonces en la noche cuando, o sea, pasó, yo lo veía y yo, Señor, ¿cómo? Porque Tommy también es bien reservado. Yo decía, ¿qué le digo para que me? Mm, Entonces yo le dije, Tomás, cuando ya se iba a acosar, yo comencé a orar por él, le dije, Tommy, y yo sabía, yo le dije, Tommy, ¿tienes temor? Y él comenzó a llorar. oh, Entonces yo le dije, ¿a qué le tienes temor? Entonces él no podía articular. Entonces yo sabía, o oh, sea, tú sabes, ¿tienes temor de que nos vayamos a morir? Entonces me dice sí. Y le dije, no tienes que tener temor de mm, la muerte porque si nosotros, o sea, no va a pasar nada, primero que todo. Y segundo, ujú. ese temor, que nosotros nos moramos en ganancia porque vamos a donde está el Señor. Yo siempre les digo, ese es el mundo de la muerte. Vamos al mundo de la vida. O Ujú. sea, morir para nosotros es ganancia. Y, y, Oh, y no es, entonces esa parte como está ahorita las cosas todas revueltas, es súper tenaz para ellos. El mundo está totalmente revolucionado y entonces esas cosas los cargan a ellos y uno de mamá tiene que ayudarles a navegar eso porque es un corazón ujú, él acaba de cumplir, o sea, es un corazón de 11 años mm, que no sabe cómo digerir todo lo que le están diciendo alrededor que no va a haber comida, que no va a haber eso, que no va a haber, o sea, para ellos en su cabecita no entienden qué es lo que está pasando.
Él verdad. piensa, Ujú. me voy a morir. O sea, nos vamos a morir Es todos. verdad. Entonces, Wow. esos temores y entonces eso es como un ejemplo de como mamás nosotros tenemos que tratar de llegar, Inculcar. en meter, o sea, ir a lo profundo de ese Ujú. corazón y solamente eso es con el Señor. Ver, y otra cosa también bien importante, porque cuando tú decías que te diste cuenta, es de que el Señor a ti te mostró, obviamente, Mm, el discernimiento y enseñarles a los muchachos a confiar en el Señor y a que ellos mismos también tengan una mm, relación con el Señor, porque eso es también lo que los va a sacar de cualquier situación. mm, El enseñarles a los muchachos a que la oración es bien importante, que la palabra, que mm, hoy precisamente ayer le escribí a una amiguita, tienen como un grupito, pero pues están en mi teléfono porque Valentina no tiene teléfono todavía, y le dice, me acabo de enterar que mi primo tiene autismo, y la niña pues mm, parece que le golpeó, es una niña también de 11 años. Por favor, oren por mí, dijo la niña a un grupo de 4 niñas que están ahí. Y Valentinita me dice, le voy a escribir que voy a orar por ella. Y le digo yo, y dale una palabra. Y cuando me doy cuenta, entonces ella había puesto, para Dios no hay nada imposible. Y hoy esa misma niña también parece que tuvo como un mal sueño y les hace como un dibujito del sueño que ella tuvo. Y es una cosa impresionante porque la niña les dibuja como si fuera eh, una opresión mm. atacando a la niña. Y Wow. entonces cuando Valentina lo ve, le digo yo, envíale también una palabra. Entonces ella después también al lado, solo para ella, le envía una palabra, aunque y la palabra que le envía es Juan 3:16 y le dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, No mas se tenga pierda más que la vida eterna. vida Amén. eterna. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, pues para mí, ¿no? Cuando yo lo leí, yo dije, bueno, no le dije obviamente nada, pero dije, esta palabra no es, pero le dije, pero Señor, tú usas tu palabra como tú quieras, pero enseñarles, por ejemplo, háblale con la palabra, Qué bonito. Esa es una. ora con ella, y aunque a veces te dicen, ay, otra vez oración, que otra cosa bien fundamental en un hogar, y no solo para matrimonio, sino cualquier mamás solteras, mamás cabeza de hogar, es pasar tiempo de oración con los muchachos, Mm, enseñarles a que sí se ora, que vamos a orar, a que mm. aunque digan, ay, qué pereza, ay, tú horas largo, o Sí, él, sí, sí. sí, No, sí, cuando horas largas en los sí. desayunos, cuando estamos desayunando, que vamos a orar siempre en las mañanas con los niños, y les preparamos el desayuno y dice, la última vez Matías hace como una semana me dice, mami, por favor, corto. Entonces Carlos le dice a Matías, le dice, entonces ora tú, para el nombre de Jesús, te damos gracias por esta corazón. Amén. Exacto, Entonces, pero algo es sí, algo. algo es algo, pero entonces, pero así, me recordaste Sí, ese momento. Es que, ay, por favor, corto. Es que tú comienzas a orar y eso parece, mejor dicho, el servicio de oración. Entonces, es ese. enseñarles a los chicos lo que Dios ha hecho con uno, Vero, porque como hablábamos al principio, cómo aprendimos a orar. Mm, Aprendimos a orar viendo también a alguien. mm, Y nuestros hijos a quién están viendo, a sí, nosotros, sí, a sí, nosotros como papás, a sí. nosotros como mamás, que, ok, porque eso es como cuando tú le mandas al hijo, ve y limpias el cuarto, ve y limpias el cuarto, ve y limpias el cuarto, y vas a mirar, el cuarto no está limpio, pero es que nunca hemos ido con ellos y decirles, mira, el cuarto se limpia así. Mm, sí. Entonces, ve y oras, o ora, o no, mira cómo se ora. Si los discípulos le dijeron a nuestro Señor, enséñanos a orar, Mm, entonces es estar haciendo las cosas también con ellos, y sobre todo eso de la oración, sí, creo. sí. Es intencional, porque eso es todo es intencional y tiene que estar pensando en eso, porque si no, intencionalmente siempre, en cualquier situación, dirigirlos a la oración, Ujú, dirigirlos a ujú. la oración. Y así ellos pueden saber que la única solución es la oración, Es el Señor, es el exactamente, Señor. sí. La única solución que nosotros tenemos, o Ujú. sea, nosotros no,
para la única solución de cualquier problema, cualquier situación es ir a los pies del Señor y siempre hay que presentárselos, cualquier Exactamente, proyecto que tengamos es presentárselos al Señor. exactamente. Entonces que ellos tengan una dependencia absoluta y total del Total Señor, del Señor. porque Él es el único que puede Ujú. hacer con la vida de uno lo que, o sea, puede uno tener muchos planes, muchas cosas, pero el Señor es el que dispone todo, es el que Exactamente. hace las cosas. Sí, sí. ¿Qué más podemos compartir aquí acerca de cómo aprendiste a interceder? Vamos a ver cómo, porque pasamos de la oración Ver y no, pues eso a la está, intercesión. no creas que estaba pensando exactamente en eso, en decirte, porque yo sé que también tú eres una mujer de oración Mm, y cuando nos conocimos también fue ahí en medio de la en intercesión, la ¿te acuerdas? intercesión, sí, Tan sí, bonito sí. el Señor. Y lo que tú es, o sea, lo que hablábamos antes es que a medida de que tú vas creciendo en relación con Él, entonces ya te vas metiendo en la intercesión y te das cuenta que el llamado a intercesión es para todo el mundo, Mm, que uno simplemente dispone el corazón y ya el mm, Espíritu Santo, o sea, yo me acuerdo que yo iba a los tiempos de oración a las 5 de la mañana con el pastor mm. y con Chuy, ¿te acuerdas Sí, sí, ahí? sí, sí, me acuerdo. Entonces Y estábamos, Juliana confesó que ella se quedaba dormida toda la oración. Y yo, ay, Juliana, no puede ser. no, y Esas confesiones, antes 20 años después. de la hermana Odili íbamos a ir a la casa de Chuy, yo creo que a esa A casita no esa casa yo no llegaste a llegué, ir. no. Bueno, a las 5 de la mañana íbamos ahí y había una dinámica bien bonita porque primero era como un tiempo así de estar con el Señor, de abrir tu corazón al Señor, y al final era, bueno, ¿qué peticiones de oración tiene? Y me acuerdo que a mí, yo decía, uy, a mí que no vayan a poner a orar, porque yo no sé qué voy a decir, qué voy a orar, y me iba. Y me acuerdo que muchas veces me fui porque el pastor, ok, fulanito era por fulanito y fulanito era por sutanito, y yo decía, yo acá no tengo nada que decir, y me iba porque yo decía, no, yo no Wow. tengo nada, y mira. Y así hasta que, bueno, después nos fuimos para donde la hermana Odilia y ya la dinámica creo que cambió un poquito y ya como que, bueno, ya cuando te ponían la oración era así como 4 o 5 cositas porque a veces yo escuchaba a algunas hermanas y yo decía, uy, no, yo no tengo todo ese parlamento, yo así. ¿Que todo eso dónde salió? Sí, pero sabes que después me di cuenta que el llenarte de la palabra Mm, es lo que el Espíritu Santo usa sí. para eh, cuando hay un caso, entonces como que cuando tú estás lleno de la palabra, el Espíritu Santo te trae esa palabra y te recuerda esa promesa para esa Ujú. situación. Sí, sí. Y eso fue y yo creo que todos se mueven en oración, así como tú lo has dicho también. Mm, Intercesión, oración. Hay que interceder, hay que clamar en estos tiempos más que nunca y cada vez se van a poner más difíciles, hay que clamar. Eso es un llamado para todos. Eh, Así como al principio yo tenía 2 o 3 palabras, pero ya luego me fui soltando y dije, ok, esas 2 o 3 palabras van a mm, seguir porque entendí que el Espíritu Santo está dentro de mí mm, y ya cuando como que me llenaba de la palabra era obviamente más efectivo, pero mm. el estar ahí en la palabra. ¿O qué Sí. dices tú, Eris? ¿Yo qué digo? Ahorita que tú estabas hablando de todo eso, yo estaba pensando en la intercesión. Hay algo súper, súper importante para mí en todo sentido, en todo que es el tener corazón genuino. Mm, Un corazón genuino y pedirle de corazón al Señor, decirle, Señor, tú vas a hacer y yo declaro la palabra en tu nombre tiene poder, amén, tu sí, nombre es sobre todo nombre, tu nombre, y creerlo porque es así. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es por encima de cualquier cosa. Y yo declaro eso en el nombre de Jesús, declarar la palabra y las amén, promesas del Señor. sí, em, y creerle al Señor que cuando uno ora, está hecho. lo más efectivo. Ora, Ujú. está hecho. O sea, lo que tú le pides al Señor, lo que tú declaras, oras y está hecho. Em, Cada una de las oraciones que yo he hecho al Señor, algunas se han demorado harto, Ujú. otras no han sido contestadas todavía, em, pero he visto la mano del Señor y he visto cómo Él ha contestado. Un sueño para mí era que Matías tuviera un encounter, un encuentro con el Señor Mm, y eso fue un regalo que Dios nos dio. qué lindo. Em, y ahorita, y Tomás también, o sea, Tomás, ese es mi mayor anhelo es que mis hijos tengan un encuentro Conozcan, con el sí, Señor. Yo claro creo que que sí.
yo creo que más que cualquier cosa, mi mayor anhelo es eso, que ellos tengan una relación vibrante, y yo sé que con el Señor, y yo sé que no es fácil, porque yo también lucho con eso, o sea, a veces uno, lo Claro. que hablábamos ahorita, a veces uno se enfría, pero algo que yo sí tengo, o sea, yo digo, Señor, sí, tú los vas a bendecir, pero la relación contigo, que ellos sepan lo que tú decías, que ellos sepan quiénes son en Cristo, que ellos sepan que son amados, que son escogidos, que están guardados para darle gloria a Dios, están guardados para hacer la voluntad de Dios, que no se van a distraer, ni no se van a torcer ni a la izquierda ni a la derecha, sino que van a seguir enfocados en ti, es que los ojos de ellos están siempre puestos en ti, y que mantengan esa relación con el Señor, porque solamente eso los va a sostener. Amén. No hay otra respuesta. Solamente eso. Ellos Es pueden, verdad. sí, que les vaya bien en el colegio, que les vaya bien en el estudio, que encuentren la mujer que el Señor tiene para ellos, pero mientras que ellos no tengan una conexión con el Señor, ninguna de esas cosas va a prosperar. Es verdad. Entonces, esa es mi mayor oración, que ellos de verdad encuentren eso, encuentren que sean anclados todo el tiempo en el Señor. Bueno, Eri, tú eres tremenda intercesora, ¿verdad? Ay, Tremenda. no, el Señor. No, Obviamente el Señor es el que nos pone eso, sí. pero tú eres tremenda intercesora, tremenda mujer de Dios, tremenda intercesora. El Señor te usa mucho para la intercesión, liberación, Beri. Y yo sé que todo esto que te ha dado el Señor, lo de los cuadros, este proyecto nuevo, La palabra de del los Señor. todo ha nacido en tu intimidad con el Señor, en guerra espiritual, en intercesión, en guerrear. Y yo he tenido la oportunidad y el privilegio también de estar muchos tiempos en oración contigo, y también yo veo como el Espíritu Santo te pone y te usa tremendamente, y eso mismo. Bueno, y a Carlos también, claro, Carlos ya no lo también. dejemos afuera. A Carlos hay que traerlo a la conversación, hay que se le pongan los oídos rojos, ¿sí o no, amor? Carlos también, tremendo intercesor. Tremendo, yo me acuerdo que él allá con su aceite allí ungiendo, declarando palabra, y les digo, aunque Carlitos estás escuchando, pero ustedes son una familia de oración y de intercesión, y así mismo los muchachos y los nietos así mismo también van a ver eso, que eso no se apague, que eso no se pierda, sobre todo. Por la gracia de Dios. Amén. Y que eso no se apague. Sí. Y esa es el legado. Porque ha sido todo porque Dios, porque Dios lo ha hecho. Porque Dios lo ha hecho. O sea, no hay, yo siempre digo, no hay, y eso hay que reconocerlo, no hay nadie, no hay nada, o sea, somos especiales, somos hijos de Dios, somos escogidos, pero ¿quién soy yo para que el Señor le escoja a uno y decir esa? Entonces siempre el corazón, que yo sé que Carlos también tiene ese corazón, es tener la humildad y saber que nada de lo que nosotros hacemos es porque yo soy súper talentosa y soy, mejor dicho, soy una tesa y soy eso y soy el otro. No, es yo creo que el reconocer cuán débiles somos y cuán vulnerables somos, y reconocer eso yo pienso que le da al Señor pie para decir, ok, te voy a entregar eso, y yo soy el que te voy a decir cómo hacerlo. No es, todo eso ha salido de todo esto, todas esas ideas, todas esas cosas han salido, como tú dices, en la intimidad con el Señor. Yo pensando en el Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres cómo te gusta? Yo comienzo a hacer, y yo me levanto en la mañana y yo estoy pensando, y Él me da ideas, y cuando no las tengo, yo, Señor,
yo no entiendo todavía. Y por ejemplo, va a salir el catálogo de Eco y todavía no ha salido. Julio, el diseñador lleva ya, Verónica, por favor. Y yo, no me ha hecho clic. Hasta que no haga clic, hasta que Claro. no sepa yo que el Señor está honra, o sea, el Señor está, uno sabe la aprobación del Señor, uno lo siente, uno sabe, ok, Señor, esto te agradó. Esto es de tu agrado. Yo quiero que todas las cosas que pasen en ECO, que pasen en Reg Media Productions, que sean aprobadas por el Señor. Okay, Por esa aprobación que es esa paz que uno dice, sí, eso ya forado, está sellado, así era que es. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que primero ante todo es el buscar al Señor en oración, es una conversación, buscarlo y decirle, Señor, aquí estoy, yo no soy, tú eres el creativo, tú creas el sol, el cielo, las estrellas, tú eres el creativo. Entonces, que bendice esas manos y estoy aquí para servirte, estoy aquí para hacer lo que tú quieras con la vida de nosotros. Entonces, así es, y seguimos el caminar todos los días, el Señor da cosas nuevas y yo, Señor. Entonces es algo bien bonito, es una aventura bien espectacular porque con Él todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay algo nuevo, todos los días. Entonces, es una renovación como de energía, una renovación de todo. De todo. Y sobre todo yo digo, o sea, yo nunca me imaginé que iba a ponerme a hacer cuadros ni a pintar porque yo, o sea, jamás en la vida nunca pasé por una escuela de bellas artes. Yo creo que cuando pasa, yo creo que jamás en mi vida había hecho eso, pero yo le doy gracias al Señor que es Él el que da. Y sobre todo, y las personas que Él ha puesto en el camino para darle a uno la mano, para enseñarle. Todas las personas que ha puesto en el camino han sido bien especiales. Él pone todo. Las personas, los recursos, todo para que las personas sean tocadas. Y cuando uno ve y escucha los testimonios de la gente, de la palabra, de todas las cosas, es algo que uno dice, ay, qué lindo, Señor. Sí. Cuando Dios está en el asunto, las cosas son de otro color. De otro color. Y dice, wow, uno sorprendido todo el día. Oh my gosh, tú hiciste esto, Señor. Entonces, Él usa todas las cosas que nosotros, toda nuestra vulnerabilidad, toda nuestra incapacidad para Él llevarse la gloria, porque es que la gloria es de Él. Él es el que hace todas las cosas. Para que al final su nombre sea conocido y su nombre sea exaltado. Porque no es por nuestra fuerza, es porque Él lo permitió. Así es. Entonces, Leila, ¿qué más nos puedes compartir? ¿Qué más? Ahorita Carlos dice, ya. A ver, yo creo que ya estamos listas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Y gracias, Leila, por venir. Gracias a ti por invitarme. Gracias por este tiempo tan hermoso y espero que la próxima vez tengamos más. Vamos a seguir haciendo eso y vamos a seguir trayendo temas. Seguro que sí. Si el Señor lo permite, vamos a tener tiempos de oración y hacemos todo eso, lo que el Señor vaya disponiendo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.